La paz del Señor. Muchas bendiciones. Vamos a pasar un tiempo de mucha meditación y vamos a tocar un tema que lleva como título Los niveles de la fe. Vamos a desarrollar este estudio, esta enseñanza en 2 episodios. Hoy es el episodio 6 que lleva como título Los niveles de la fe, la mucha fe o la tanta fe o grande es tu fe. Y digo así porque estas dos expresiones las vamos a ver de labios de nuestro Señor Jesucristo en circunstancias muy importantes de resaltar. Vamos a ir entonces a la Escritura, a la palabra de Dios, en el libro de San Mateo capítulo 8, y vamos a leer del versículo número 5 al versículo número 13. Dice así la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Quiero rescatar esas dos palabras que el centurión le dice a Jesús, que su siervo estaba paralítico y gravemente atormentado. Versículo 7, capítulo 8 de San Mateo. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este es otro aspecto importante de la lectura que quiero resaltar. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, muchas gracias. Tú nos permites acercarte al trono de tu gracia a través de la oración. Y te pedimos, Señor, en este momento tu bendición. Tu palabra, Señor, pueda instruirnos, tu palabra pueda fortalecer nuestro corazón y nuestra fe y esa confianza que tenemos en ti, Señor. Señor, te pido por los que nos están siguiendo en estas plataformas, Señor amado, y te pido, Dios mío, Señor, que tú derrames mucha bendición sobre sus vidas, que la luz de Cristo ilumine sus corazones. Señor, si hay alguien que no te conoce, por él, por ella oramos. Si hay alguien que está pasando un momento difícil de enfermedad, te pedimos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, tuya es la gloria. Ponemos todo este tiempo, oh Dios, precioso Espíritu Santo, en tus manos. Yo me escondo detrás de ti, mi Dios, para que usted ponga palabras en mis labios, palabras de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, veremos un tema que, como decía al inicio, lleva como título Los niveles de la fe, pero que en este segmento, en este primer episodio de estos dos, son 2 episodios que vamos a compartir con ustedes. Es el primero, para mí es el episodio número 6, pero en este nivel en esta enseñanza de los niveles de la fe es la primera enseñanza, la mucha fe. La fe que se afianza en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la mucha fe, tenemos que tener claro principios que van a determinar eso, la mucha fe, ¿no? Entonces, esta fe es la que se afianza en la palabra de Dios. Y hay algo muy interesante, ¿no? Que el centurión le dice al Señor Jesucristo en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 8. Él le dice, respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente
di la palabra y mi criado sanará. Yo lo que quiero rescatar de esta expresión es la seguridad que este hombre tenía en cuanto a lo que Jesucristo podía hacer por su criado que estaba paralítico y gravemente atormentado, o sea, bastante enfermo. Y la verdad, si nosotros lo traemos a la realidad propia de nosotros, podemos llegar a la siguiente conclusión. No andamos movidos por la realidad natural, que muchas veces no es la que nosotros queremos o no es la que nosotros deseamos, sino que nosotros nos enfocamos en la palabra. La palabra determina acciones, la palabra determina que nosotros vamos a tomar decisiones enmarcadas dentro de la preciosa y poderosa voluntad del Señor. Hay un versículo que quisiera leer con ustedes en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice así. Dice, porque por fe andamos, no por vista. El andar en la Biblia tiene que ver con el conducirnos. El andar en la Biblia tiene que ver con la vida propia que nosotros desarrollamos en relación a Dios. El andar en la Biblia tiene que ver con la vida que hemos recibido de parte de Dios. Y en ese sentido la Biblia es clara, es exacta, es precisa y nos dice que la vida del creyente, del cristiano, está marcada profundamente por la fe. En este punto estamos hablando de la mucha fe. Jesús dice, en relación al centurión, dice, no he visto tanta fe. Y qué bueno sería, ¿no?, que Dios pensara en lo mismo de nosotros. No he visto tanta fe. Quizás tú me puedas decir, pastor, tengo problemas, tengo necesidades, enfrento circunstancias difíciles, está complicada la situación que estoy pasando. Y yo te pregunto, ¿no?, ¿cómo está tu fe? Y si no tienes a Dios, entonces yo te digo, tú necesitas esa fe de Dios, esa fe que nos lleva a creer en Él, esa fe que nos lleva a ver lo que otros no ven, ¿no? No somos movidos por lo natural. Muchas veces lo natural no es agradable, muchas veces lo natural nos trae a nuestros corazones pesimismo, nos puede hacer dudar, pero cuando uno está marcado por la fe, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, porque la fe va a prevalecer y los ojos espirituales se van a ver y ahí vamos a ver la respuesta. Ahí vamos a ver la respuesta que Dios sabe traer. Aunque sabemos que hay un tiempo, ¿no? Tenemos que entender la voluntad de Dios, pero cuando somos movidos, como este centurión, es impresionante. Este hombre fue a Jesús con una necesidad tan grande, pero él tenía una certeza, él tenía una seguridad. ¿Y qué hace Jesús? Lo confirma. ¿Qué era lo que tenía? Tenía mucha fe. Tenía mucha fe. Hay un pasaje paralelo a este que he leído de Mateo capítulo 8, el mismo escenario, pero con otras palabras, no muy diferentes, pero la idea siempre va a ser la misma. Pero quiero compartirlo con ustedes porque de ahí quiero sacar 3 enseñanzas de este pasaje de Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Impresionante. Impresionante, ¿no? Porque eso es precisamente lo que Dios puede hacer. Y mucho de lo que Dios puede hacer está en relación a la fe que nosotros tenemos para con Él. Y quiero hacer con insistencia la siguiente pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Eso es importante. Pero hay tres cosas que yo quiero rescatar, bendito sea el Señor, de la lectura que hemos leído, ¿no? Primero, la importancia de la palabra. Y la palabra. La importancia de la palabra. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿no?, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, en Romanos 10:17. ¿No? Y es importante, ¿no?, que nosotros podamos tener palabra, meditar en la palabra, profundizarnos, reflexionar, meditar en la palabra. Yo creo, ¿no?, que no solamente basta escuchar de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios está haciendo, sino que podemos profundizarnos, ¿no? Y lógicamente, desde una óptica espiritual lo digo, ¿no? Ya como creyente, es un poco complicado si tú todavía no has tomado una fe, ¿no?, una decisión de fe por Cristo. No, es un poco complicado, quizás tú vas a decir, pero palabra, no vas a entender, pero cuando uno pone su vida en las manos del Señor, ya viene con claridad lo que tenemos que hacer. Lo segundo, ¿no? Versículo 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Lo que el centurión está haciendo delante del Señor es reconocer su condición. Y eso es lo que muchas veces, ¿no?, nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a nuestra comunión, a nuestra relación con Dios? Y si no tengo comunión, y si no tengo relación con Dios, es porque no conozco a Dios. Entonces, debo hacerme la pregunta, ¿qué puedo hacer? Pues yo te doy un consejo, ¿no? Pues tienes que dejar que Jesús venga a tu vida. Él va a provocar una fe impresionante en tu vida. La fe nos lleva a ver lo que otros no ven. La fe no permite, ¿no?, que seamos movidos por lo natural. Muchas veces lo natural no es bueno, muchas veces lo natural no provoca en nosotros preocupaciones, muchas veces lo natural provoca en nosotros hasta de alguna manera, ¿no?, una preocupación excesiva que puede ser hasta como un estrés, pero cuando somos creyentes, marcados por la fe, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Imagínate este hombre. El hombre creyó. El hombre de fe, la mujer de fe, cree lo que Dios puede hacer. Este centurión creyó lo que Jesús podía hacer. Y vaya, y lo tercero, ¿no? Como dice Jesús ya en referencia al centurión, él le dice lo siguiente, versículos 8 y 9. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Mira, y Jesús está escuchando lo que el centurión está hablando. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se quedó impresionado. Volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Mucha fe, abundante fe tenía este centurión. Y eso es lo que muchas veces nosotros debemos reflejar para con Dios. Eso es lo que muchas veces Dios va a buscar en nosotros, que podamos realmente ser hombres y mujeres de Dios, que podamos estar marcados por la fe de Dios. Los milagros ocurren cuando nos acercamos a Jesús y mostramos, ¿no?, esa fe. Hay muchos hechos en la Biblia, ¿no? Hay uno en el libro de San Mateo, capítulo 9, de una mujer que estaba desesperada, que estaba angustiada, que estaba pasando un problema muy crítico, muy grave. Tenía una enfermedad que era flujo de sangre. Y dice el capítulo 9 de San Mateo, el versículo 20, dice, aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años. Imagínense, 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto,
porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, fue sanada desde aquella misma hora. Pero hay algo que yo quiero rescatar que está en el libro de San Marcos, es un evangelio sinóptico de este mismo escenario de la mujer de flujo de sangre. En el libro de Marcos capítulo 5, ¿no? Donde Marcos, el evangelista Marcos, da detalles, ¿no?, más claros, más precisos de la situación de esta mujer, de lo que esta mujer pasaba, del sufrimiento, el dolor y de la condición en la que se encontraba, no solamente por la enfermedad. Es interesante, dice el versículo 25, pero estoy leyendo Marcos 5:25. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre, esa era su enfermedad. Y era una enfermedad que hacía a las personas, a las mujeres, mejor dicho, despreciables, al punto que eran apartadas, ¿no? Eran apartadas por los judíos. Por eso ella, con sigilo, ¿no?, con temor igualmente, pero con mucho, ¿no?, precaución, solamente se acercó y tocó el manto. Miren lo que dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. ¿Usted se imagina esta mujer en esta condición? Pero ella creyó. Ella creyó que Jesús podía hacer un milagro. Ella se atrevió a confiar, a creer, aunque su enfermedad le impedía a ella vociferar y decir, Jesús, sáname, estoy enferma de flujo de sangre, porque inmediatamente los judíos hubieran dicho, no, inmunda, 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 y hubieran tomado piedras y lo hubieran lapidado. Por eso ella fue así, con mucho silencio, con mucho temor, pero con un atrevimiento espiritual que determinó esa fe que ella tenía en Cristo. Miren, seguimos con la lectura. Dice así, era una mujer arruinada económicamente. Los médicos no habían encontrado solución a su problema. Cuando yo hablar de Jesús, ¿quién? La mujer. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Acá hay algo que yo quiero rescatar, tanto en el milagro del siervo del centurión, con el milagro, ¿no?, que ocurre aquí con esta mujer de flujo de sangre. Los milagros son instantáneos. Y eso muchas veces ocurre. Jesús no ha cambiado. Y vemos milagros instantáneos también. Bendito sea el Señor. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Ve en paz y queda sana de este azote. Ese es Dios. Ese es Jesús. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y Él está con los brazos abiertos, dispuesto a traer bendición. El centurión, ¿no?, volviendo al primer escenario, el centurión no solo creía lo que Dios podía hacer, sino que tenía una seguridad de que Jesús iba a sanar a su siervo. Y eso es un hecho impresionante, que es digno de resaltar. El salmista dice en el Salmo 107, versículos 19 y 20. Salmos 107, versículos 19 y 20. Dice así. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Estas señales seguirán a los que creen, pondrán mano en los enfermos, sanarán. La oración del justo puede mucho, son algunos textos que encontramos en la Escritura. Tened fe en Dios. Bendito sea el Señor.
Estos son aspectos muy importantes que nosotros tenemos que resaltar. Y si hay algo que Dios busca, es que podamos nosotros evidenciar esa fe, esa mucha fe, esa mucha fe, que viene con el resultado, pues no solamente no del hecho de decir soy cristiano, sino de tener una comunión con Dios a través de la palabra. Y lógicamente la palabra nos lleva a actuar, a tomar decisiones, como la de la mujer de flujo de sangre, como el centurión. Pero hay otro tercer escenario interesante, de una mujer cananea. Y los cananeos pues, eran, a los ojos de los judíos eran despreciables, eran considerados paganos. Y a veces el trato que los judíos tenían para con ellos era un poco duro, y vamos a ver eso de cierta forma, pero es impresionante lo que va a ocurrir. Y vamos a ver la lectura. Mateo 15, del versículo 21 al versículo 28. Mateo capítulo 15, del versículo 21 al versículo 28. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Grande es tu fe. Y es si algo que Dios busca en nosotros es eso. Aunque eso no quiere decir que no va a tener problemas, aunque eso no quiere decir que no va a tener necesidades. Y muchas veces van a venir esas circunstancias que nadie quiere. Pero ahí es donde la fe que tenemos en Dios, es la que va a determinar las acciones a seguir. Las decisiones que vamos a tomar van a estar enmarcadas perfectamente dentro del propósito y la voluntad del Señor. Y quiero decirte algo, tú que nos sigues a través de esta red. Hay un milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Yo no sé la necesidad que tú puedas tener. Yo no sé la circunstancia que tú estás enfrentando en este momento. Pero quiero decirte algo. Hay un Dios en el cielo que tiene todo el conocimiento. Hay un Dios en el cielo que te ama y que quiere lo mejor para ti. Él tiene el poder para hacer milagros. Él tiene el poder para hacer muchas cosas maravillosas, como hemos visto a través de este estudio, de estas lecturas que hemos tenido, ¿no?, en relación a los niveles de la fe. En este caso, la mucha fe. Y si hay algo que Dios quiere, que tú también puedas tener esa fe. Amigo que me escucha, joven, señorita, esa fe viene como resultado del reconocimiento de nuestra condición. Sin Cristo, sin Dios, pecadores. Pecadores. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que abras tu corazón y permitas que Él ingrese a tu corazón. Si tú eres creyente y has estado claudicando entre dos pensamientos, pues la palabra es precisa y clara para ti. Llénate de fe. Confía en el Señor. Acerquémonos a Dios en este momento y digámosle a Dios: Señor, eso es lo que yo quiero. Amigo, si tú quieres aceptar a Cristo en esta noche, este es el día de salvación para ti. Solamente haz una oración conmigo en este momento. Repite estas palabras. Dile a Dios: amado Dios, gracias, gracias. Perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te recibo y te acepto en mi corazón como mi Dios único y suficiente Salvador. Gracias te doy por la oportunidad que me permites tener para contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Yo te reconozco como mi Dios, mi Señor, mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien que nos está siguiendo con una necesidad, quizás una dolencia, quizás una enfermedad, Señor,
Quizás problemas en casa, quizás problemas económicos, Señor, quizás problemas espirituales, Señor. Sea lo que sea, mi Dios, tú lo conoces, Dios. Yo te pido, intercedo por él, intercedo por ella, Señor, y te pido, Señor, que tú extiendas tu mano, tu manto poderoso, Dios mío, y hagas, Señor, ese milagro, Señor, esa sanidad, Señor. Trae paz a su corazón, Dios mío. Trae fortaleza a su vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. En el siguiente episodio estaremos viendo la poca fe. Y espero que eso no sea el común denominador de nosotros. Al contrario, esta enseñanza ha sido precisa porque si hay algo que Dios quiere es eso, que tengamos mucha fe. Que Dios me los bendiga ricamente.